trabajadores de salud mental están pidiendo se desocupen 2 casas usurpadas en el barrio Ceferino. Son 2 viviendas que utilizan para hacer prestaciones para justamente usuarios de la cartera de salud mental que, en base a diferentes realizaciones, elaboraciones, utilizan ese espacio físico para eso. ¿Qué pasa? Que hace alrededor de 2 meses se usurparon esas casas, 2 familias diferentes, producto de la pandemia, que por alguna razón lograron entrar, y bueno, están tratando de negociar para que se retiren. Hubo una audiencia hará alrededor de 20 días atrás, y en esa audiencia se había determinado que estas personas que habían ocupado las viviendas debían dejar las mismas, pero iban a ser ayudados durante 6 meses por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado les iba a pagar un alquiler que ellos debían buscar, y en base a encontrar ese alquiler, poder irse a vivir durante 6 meses ahí, pero con la condición de dejar las viviendas donde se encuentran. Las viviendas, obviamente, cómo se encuentran, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Federico Espinosa. Federico Espinosa es psicólogo del Servicio de Salud Mental Comunitaria de Viedma, y bueno, nos dio una apreciación, nos dio un pantallazo de cómo está el contexto de situación y nos contó por qué salieron a hacer pública la situación. Lo escuchamos. Están haciendo pública esta situación porque evidentemente no encuentran una respuesta lógica, una solución a este problema que se presentó de las usurpaciones, ¿no? Así es, están muy movilizados los usuarios que participan de las actividades en función de que no están pudiendo sostener como corresponde esas actividades, están viendo afectadas las producciones que ellos tenían acopiadas ahí en las casas de la calle Moreno. Ahí funcionan 2 dispositivos, digo porque también en su momento hicieron notas en las cuales dijeron que estaban desocupadas, que no se estaban utilizando. Eso no es así, siempre se sostuvieron actividades. Ahí funcionan 2 dispositivos específicos del Servicio de Salud Mental. Uno son las casas de convivencia, que se permite que ahí accedan personas, usuarios del Servicio de Salud Mental, que no tienen una situación habitacional correspondiente y tienen dificultades para resolverlo y se quedan ahí por un tiempo acotado. No es in eternum, ¿no? Hasta resolver su situación habitacional, se los acompaña para que puedan resolverlo ellos mismos, ¿no? Y por eso es un dispositivo que promociona esos aspectos de la persona padeciente de salud mental. Y bueno, el otro es donde funciona el vivero La Esperanza, que es un microemprendimiento también de las empresas sociales de acá del Servicio de Salud Mental, y que atrás tenés el invernáculo donde está todo lo que es las plantas del vivero, y ahí también en esa vivienda es donde se guardan toda la producción de diferentes microemprendimientos de salud mental. Estos dispositivos es para promocionar, como te decía también, aspectos sanos de las personas, es para promocionar la reinserción sociolaboral de estas personas, y en el caso de muchos de los usuarios es la única actividad que realizan exogámica, ¿no? Fuera de su hogar. Aquellos que tienen familia, y están los que no tienen familia y realizan únicamente esta actividad, entonces es el único instante de socialización que tienen ellos, más allá de la situación esta de la pandemia, ¿no? Porque se estaban coordinando acciones como para agarrar y para poder ir sosteniendo las actividades del vivero, y que iba diferentes usuarios, 1 o 2 por día, ¿viste? Como para poder sostener las actividades. Y las otras sí, hace un tiempo que no había gente, pero porque ese dispositivo es en función de las situaciones que se van generando. Pero siempre estuvieron en uso. Inclusive ahí funcionaban anteriormente. Esas casas están en salud mental hace más de 20 años, ¿no? El vivero inclusive tiene casi ya 20 años. Y ahí han pasado un sinnúmero de usuarios que se han quedado ahí hasta poder resolver su situación habitacional. Y la realidad es que duele mucho porque obviamente se están viendo afectadas estas personas en lo que es su trabajo, ¿no? Y el tema de que se están deteriorando su producción y está obviamente afectando
el proceso productivo, ¿no? Como puede llegar a ser algunas cosas que se producían también en la chacra de salud mental. Ahí se acopiaba para después llevarlo a los consumidores finales o a los negocios donde, por ejemplo, vendían los iniciadores de fuego que producen, ¿no? Desde la chacra, la tierra fértil, lo que es el microemprendimiento de apicultura, que tiene ahí todos los envases para poder envasar la miel. Y bueno, lo que duele es que gente que está vulnerada en su derecho del acceso a la vivienda, pero que en su accionar está afectando a personas que son aún más vulnerables, ¿no? Eso es lo que duele. Vale aclarar o remarcar que hubo una audiencia en la cual hubo una instancia de acuerdo en la cual que se iban a dejar ese lugar, pero evidentemente no sucedió. Lo que sucedió es que hubo una audiencia en la cual participaron gente de la CENAF, gente del Ministerio de Derechos Humanos, el director del hospital y el jefe del Servicio de Salud Mental y gente de la Fiscalía, donde se acordó de que iban a solventar el alquiler por aproximadamente, si no recuerdo mal, es 6 meses que se acordó, que esta era la instancia actual para resolver la situación y que se pueda seguir con las actividades de los usuarios de salud mental, no que era la única solución, ¿no? Porque obviamente esto es pan para hoy, hambre para mañana, para esa gente, ¿no? No creo que sea la solución específica o lo que están buscando ellos. Por eso es que también fue difícil llegar a un acuerdo. Accedieron finalmente, tomaron ese acuerdo, pero ya el tiempo estipulado era 15 días como para encontrar ese alquiler. Ya pasaron esos 15 días, hace casi una semana, y no se ha resuelto la situación. Y bueno, y como decimos, está afectando la producción y las actividades y el proceso de reinserción sociolaboral de los usuarios de salud mental. ¿Cuántos son justamente los usuarios de salud mental, los pacientes que están atendiendo, y cuántos son los trabajadores que se desempeñan ahí? Bueno, por ahí circula en un aproximado de 30 personas, ¿no? Digo un aproximado porque tenés de los diferentes microemprendimientos, gente que lleva su producción para guardar ahí, gente que busca la materia prima que tiene guardada ahí para producir. Por ejemplo, desde la chacra estaban haciendo con los iniciadores de fuego, con lo de la tierra y todo, estaban llevando a las viviendas de los usuarios para que ellos en su casa pudiesen elaborar los productos, pero después lo acopiaban ahí. Los de carpintería, en un espacio al aire libre, encontrar un espacio al aire libre donde producir, como para poder encontrarse 2, 3, 4 personas y poder producir, para poder mantener la distancia y demás, ¿no? En función de la cuestión de la pandemia y los protocolos de seguridad y sanitarios, ellos pudieron resolver de esa manera y después acopiaban ahí la producción también. Y del vivero se realizaban las actividades específicas ahí en el lugar, porque es ahí donde se encuentra el vivero, en uno de los patios, o sea, están unidos los dos patios de las dos viviendas y es donde está hecho el invernadero, ¿no? Del vivero. Y ahí sí. Perdón, las familias que ocupan, ¿cuántas familias son? Hay 2 familias ahora ocupando. En uno una pareja de jóvenes de aproximadamente 20 años y en el otro una señora de 25 años que tiene 2 hijos y actualmente está cursando un embarazo creo que de 5 meses más o menos. Bueno, resta esperar a ver si hay alguna solución respecto a la posibilidad de alquiler y bueno, que se comprime cuanto antes ese tiempo. Sería lo ideal, me encantaría que se le diera la respuesta a estas 2 personas o a estos 2 grupos convivientes, pero lo que también nos interesa es que no se sigan vulnerando los derechos también de nuestros usuarios, ¿no? Que ya bastante tenemos que remarla en dulce de leche como para que no se vulneren los derechos de estas personas, ¿no? Que quizás a veces no tienen la voz o su voz no tiene el peso que tiene de cualquier otra persona con sus capacidades, ¿no? En su totalidad. Bien, escuchamos la palabra de Federico Espinosa, ¿no? Federico Espinosa es psicólogo del área de salud mental del Hospital de Viedma, explicando este contexto de situación que están atravesando y el pedido ya haciendo público porque ven que más allá de la intervención de la justicia y más allá de la resolución que dice que debían dejar la casa en 15 días y buscar otro lugar donde alquilar para que el Estado les pague el alquiler durante 6 meses, no se estaba cumpliendo, pasó una semana y ellos realmente necesitan ese espacio para poder retornar a sus tareas, para poder prestar el servicio que estaban prestando y para que todos los usuarios, pacientes del área de salud mental tengan la atención que venían teniendo, ¿no? Veremos, esperemos que esto tenga una resolución en el corto plazo, porque la realidad es que ya tener que acudir a los medios de comunicación es desesperante, porque evidentemente
hay una cuestión en la justicia que, más allá de las audiencias, más allá de todo, es como que en algún punto no termina de generar la expectativa que muchos esperan, ¿no? Y lo digo con mucha razón en torno a, ¿se acuerdan el caso del viernes? Después les voy a contar también las novedades que surgieron o que no surgieron respecto al caso del viernes. 20 horas, 8 minutos. Vamos a escuchar algún temita.